21:05 en la capital de los formoseños. Estamos escuchando la buena música de nuestro DJ Porky y este programón del día de hoy, el atelier de Vero. Así es, Ayeu. Qué lindo poder acompañarlos nuevamente los viernes. Sí. Así que bueno, vamos a ver, como decíamos en el bloque anterior, si lo podemos tener al doctor Luis Quintana. Él es cardiólogo de la Clínica San Camilo, un prestigioso lugar realmente donde, bueno, en estos tiempos es donde más los necesitamos, todas aquellas personas que tuvieron COVID y hoy se están haciendo los tratamientos, ¿no?, del post-COVID. Así que vamos a ver si ya lo tenemos en línea, al doctor. Sí, ya está con nosotros. Hola, Doc, ¿cómo está? Ya es nuestro amigo de la casa también, porque ya lo tuvimos al doctor. ¿Cómo está, doctor? Hola, Vero, ¿cómo están? ¿Cómo está Ayeu? Muy bien, doctor, qué gusto tenerlo. Ayeu de la Selva. Ayeu de la Selva. Ayeu de la Selva. Ya nuestros oyentes van a entender. Después le vamos a contar de qué estamos hablando. Doctor, estábamos diciendo y lo estábamos presentando hace minutos, justamente de todo lo que está pasando, ¿no? Hoy la gente tiene que hacerse los tratamientos del post-COVID. Hablemos un poquito de eso, doctor. ¿Qué es lo que las personas hoy, la gente que tuvo COVID, tiene? ¿Qué controles debe hacerse? Bueno, a ver. En primer lugar, tenemos que definir qué es lo que podemos llamar el post-COVID, digamos. Hay dos formas, digamos, en las que la enfermedad del coronavirus evoluciona, ¿verdad? En general, en el 90 y pico por ciento, por encima del 95% de los casos, el coronavirus evoluciona en una forma leve y o asintomática, ¿sí? Terminan los síntomas y 20 días después se inicia el periodo de tiempo en el cual el paciente que ha tenido la infección por coronavirus debe hacerse sus controles para evaluar la probabilidad de haber tenido alguna secuela de la infección por coronavirus. Esta es la primera posibilidad, o sea, el paciente que ha evolucionado favorablemente y o ha cursado de manera asintomática o ha cursado de manera leve la enfermedad y 20 días después se encuentra asintomático y quiere empezar sus controles. En este caso, los controles son sencillos y constituyen un análisis de sangre, ¿sí? Sangre y orina, por supuesto. Dentro de esa rutina de análisis, ya el médico va a saber pedirle específicamente unos análisis que son relativos, ¿verdad?, a la cantidad de anticuerpos que ha formado el paciente contra el coronavirus, porque no es lo mismo tener coronavirus que haber sido vacunado. Para que se entienda, no son los mismos los anticuerpos contra el coronavirus que los anticuerpos contra la vacuna. ¿Está? Por eso es muy importante hacer el dosaje o el nivel de inmunoglobulina G o los anticuerpos contra el COVID-19. Bueno, y esa es una posibilidad. Y la otra es la posibilidad del paciente que tiene COVID prolongado. Es decir, aquel que transcurridos los 20 días de evolución, los 15 días de evolución natural de la enfermedad, persiste con sintomatología. Y esa sintomatología o es leve, o es moderada, o es grave. Estamos hablando de los pacientes que lamentablemente evolucionan de manera desfavorable, es decir, que se encuentran con requerimiento de oxígeno o que se encuentran internados en una terapia intensiva. Bueno, estos pacientes que son los moderados o los severos son pacientes que constituyen la gran población
digamos, de riesgo elevado. En estos pacientes es donde la batería de estudios debe ser mucho mayor, perdón, porque las posibilidades de las secuelas aumentan casi exponencialmente. Así que bueno, escucho preguntas. Sí. Doctor, en los controles, así, si bien no haya tenido síntomas a los 10 días, o sea, es más, fue asintomático, nunca sintió nada, a los 10 días le dieron el alta, tal vez a los 14 días empezó a salir, a hacer su vida normal, igualmente es necesario, y por supuesto sin importar la edad, por ahí son adolescentes, niños, ¿es necesario que todos nos hagamos un control por si acaso? Es necesario, es imprescindible, te diría, que todos nos hagamos. Y te voy a explicar fundamentalmente por qué, y esto no solamente es una apreciación personal, sino que hace muy poquito tuvimos una reunión de la Sociedad Argentina de Cardiología, un consenso con un colega que tenemos en Estados Unidos, un cardiólogo argentino que trabaja en Estados Unidos, y una cardióloga y una neumonóloga, perdón, de Buenos Aires, y estábamos hablando justamente de este tema, que es la evaluación del paciente que viene post-COVID. Todos deberían tener, porque existen siempre las posibilidades de que quede algún tipo de secuela. No nos olvidemos de que los pacientes que desarrollan la enfermedad son aquellos que tienen comorbilidades. Y muchas veces nosotros dejamos de lado o dejamos de atender a las enfermedades de base, es decir, a los pacientes que tienen presión alta, que tienen diabetes, que tienen un tumor y un cáncer y que deben recibir su tratamiento pertinente, y pasamos a atender casi exclusivamente al coronavirus y no olvidamos la enfermedad de base. Y esa enfermedad de base sigue atacando a las defensas del paciente. Entonces, por eso es muy importante que hasta los asintomáticos y los leves, se hagan controles. ¿Y por qué es importante? No nos olvidemos que, como te dije, los pacientes asintomáticos que tienen comorbilidades, pero tienen más de 60 años, por ejemplo, ¿sí? Ya han sido vacunados. Y es muy probable que esos pacientes evolucionen de manera asintomática. ¿Por qué? Por la vacuna. Estamos. Y muchas veces estos pacientes, como repito, evolucionan de manera leve o asintomática. Entonces, esos pacientes sí o sí pueden tener una secuela, no solo por el coronavirus, sino por su enfermedad de base, por su hipertensión, por su diabetes. ¿Está? Entonces, volver a buscar, digamos, y fundamentalmente dos ámbitos de secuela grandes y más importantes, que son las cardíacas y las pulmonares. No nos olvidemos que las grandes complicaciones evolutivas son tanto cardíacas como pulmonares. Son mucho más raras las secuelas neurológicas y mucho más, o sea, también son frecuentes las complicaciones psiquiátricas, porque existe la agravación de los trastornos psiquiátricos durante la pandemia. De eso también estuvimos hablando, y mucho, y de manera muy interesante, de cómo está repercutiendo esta pandemia a nivel psiquiátrico en el mundo entero, con un incremento muy importante de la tasa de suicidios y de reagudizaciones de depresiones, de cuadros de ansiedad extrema, cuadros donde digamos, se ha constatado también un aumento muy importante de la prescripción de ansiolíticos, de tranquilizantes y de drogas para el sistema nervioso. Doctor, en términos de salud cardiovascular, ¿el COVID está afectando por igual a jóvenes y adultos o sigue un patrón eso? Bueno, esto es una pregunta muy importante que vos haces, yo, y te agradezco. Para esto no hay edad, porque la respuesta y la evolución de los pacientes con infección por coronavirus es absolutamente impredecible. Antes, nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando recién empezamos con el tema de la vacunación, se le dio prioridad
a los pacientes que tenían 60 años o más, porque en ellos se vio de que la evolución era peor. Sin embargo, una vez que se completó la vacunación a los pacientes de 60 años, se empezaron a ver compromisos mucho más, a edades mucho más menores, ¿no es cierto? Tal es así que hoy en día en el mundo entero el promedio de ocupación de terapia intensiva de edad es de 40 años. O sea, y estoy hablando del mundo entero, no estoy hablando de la República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ver que el virus se va adaptando de alguna manera a la respuesta que tiene la humanidad para tratar de frenar el avance del virus. Entonces, lo único que le interesa al virus, como yo lo expliqué las veces que he hablado con ustedes, es ingresar a un cuerpo y reproducirse. Entonces, y después la respuesta inflamatoria que el paciente expresa ante esa presencia, ante ese virus, es lo que determina la evolución, digamos, de si va a tener una complicación o no. O sea, ¿por qué el paciente tiene una complicación cardiovascular? Porque desarrolla una miocarditis, que es una infección del músculo cardíaco en respuesta a la infección por el coronavirus. Y que también desarrolla una neumonitis, una enfermedad del intersticio, del parénquima del pulmón, de los saquitos de los alveolos, se ponen todos duros, todos fibróticos, como si fueran una artrosis de los pulmones. Si se entiende, no sé si soy claro en mi forma de expresar, porque es como si fuera los pulmones de un viejito, porque de una persona de edad, ¿verdad? Porque ese es el efecto que genera el coronavirus en los pulmones. Doctor, hablamos de los pasos de los controles, ¿cierto? Primeramente dijo un análisis de sangre, de orina, y seguidamente, ¿qué deberíamos hacer? ¿No? ¿Alguna radiografía de tórax? Radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Bueno, esto es variable, Verónica. Claro, de acuerdo al paciente. Dividamos a los pacientes severos y los pacientes leves y moderados. Los pacientes que han evolucionado con menos de 30 días de internación o los pacientes que no... Esos se pueden estudiar a las 7 semanas, pero lo conveniente es que aquellos que han tenido requerimiento de oxígeno, aquellos que han tenido un fenómeno inflamatorio pulmonar, que han tenido una bronconeumonía, en esos pacientes hay que pedir una tomografía de tórax de entrada. En esos no hay que jorobar. Hay que pedir una tomografía de tórax y hay que pedir marcadores inflamatorios en los análisis de sangre para ver si esa respuesta inflamatoria persiste. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahí sí se puede utilizar los corticoides, que no se pueden usar durante la etapa aguda de la enfermedad porque aumenta la replicación viral. Entonces, la radiografía de tórax sí es para los pacientes que han transcurrido la enfermedad de manera asintomática o de manera leve y no han tenido compromiso respiratorio importante. Pero en general, y aquellos que ya tienen un problema pulmonar previo, por ejemplo los asmáticos o los portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por tabaquismo, por ejemplo el enfisema pulmonar o la bronquitis crónica, estos tipos de pacientes tienen que hacerse sí o sí una tomografía de tórax, sin contraste, es sencillo. Doctor, ¿y es posible resarcir? ¿Cómo? ¿Es posible resarcir las secuelas estas que deja el coronavirus por esos temas? No tengo la respuesta, yo, lamentablemente. Ojalá, porque todo esto estamos aprendiéndolo, te soy honesto.
aparentemente todas las, o sea, la miocarditis, siempre en todas las miocarditis, por ejemplo, el influenza, la gripe, es la causa más frecuente, hasta ahora ha sido la causa más frecuente de miocarditis. La miocarditis por influenza siempre retrograda, o sea, siempre aparece, se inflama el músculo cardíaco y después desaparece. ¿Está? Gracias a Dios. Ojalá este sea también el caso del coronavirus. ¿Qué va a pasar? No, todavía no te lo puedo decir porque una parte de la historia que no conocemos y que vamos a ir conociendo con el correr de este tiempo, porque recién ahora nosotros, encima en Formosa tenemos el agravante de que recién ahora nosotros estamos por ver los pacientes post-COVID, porque recién ahora hemos tenido una impronta importante de casos que nos permite aprender a conocer un poquitito de la enfermedad, ¿cierto? Es verdad. Doctor, con respecto a las personas, bueno, sigamos con el tema de las personas que tuvieron COVID. ¿Qué recomienda con el tema de la actividad física, no? Que por ahí, bueno, ya tuvieron, entonces arrancan, siguen con su actividad física, con el esfuerzo y demás. ¿Qué recomienda usted o depende del paciente también? Bueno, esto depende mucho del paciente. En primer lugar, lo más importante es que el reinicio de la actividad física tiene que ser por lo menos a los 20 días de otorgado el alta del paciente, por lo menos. O sea, se debe intentar iniciar, con una caminata, ¿sí? Se hace una caminata de 6 minutos. Si en esa caminata la frecuencia respiratoria se mantiene en un valor inferior a 20 respiraciones por minuto, no hay problema y se continúa con esa caminata. Pero si el paciente tiene un incremento de la frecuencia respiratoria a valores muy superiores respecto de su valor basal, es decir, si por ejemplo empieza con 20 respiraciones por minuto y se va a 40, no es el momento de empezar y ahí hay que esperar un poquito más. ¿Está? Y lo otro también es que hay pacientes que, sobre todo está descrito esto en pacientes jóvenes, la respuesta inflamatoria sistémica post-COVID, ¿sí? Es decir, los pacientes que evolucionaron de manera asintomática o favorable y después empiezan muy pronto el ejercicio y desarrollan la enfermedad inflamatoria. Por eso es que, sobre todo en los jóvenes, estoy hablando menos de 30 años, hay que ser porque son los que encima quieren empezar muy rápido, porque son los que están acostumbrados a hacer un nivel de actividad física muy enérgica. Entonces, en estos pacientes hay que tratar de ser mucho más cautos porque sobre todo en ellos es donde ocurre el síndrome respuesta inflamatoria sistémica grave y suelen evolucionar con complicaciones. Es que normalmente los jóvenes justamente aprovechamos de esa virtud y pensamos que era lo mismo que antes del COVID. Y claro, acá hablamos que hay secuelas y hay que cuidar. Nada, es lo mismo antes del COVID. Sí, es verdad. Doctor, ¿cuáles son digamos, los casos más frecuentes que estuvo teniendo en este tiempo, digamos, en su consultorio? ¿Qué cambios ha visto en los pacientes durante esta pandemia? La verdad que es difícil la respuesta, Verónica, porque me ha tocado, en realidad, por desgracia, ¿verdad?, formar parte del grupo de trabajo de ahí del hospital, perdón, no por desgracia por formar parte, sino por tener que atender a pacientes que ingresan hablando normalmente con uno, y en 2 horas están en un respirador. Por eso es que... ¡Qué duro! Es durísimo, y algunos no tienen comorbilidades, algunos tienen 40 o 45 o 50 años. Entonces, ¿qué te puedo decir de esto? Te puedo decir, no existe, bueno, lamentablemente, o en realidad
para mí, desde el punto de vista, por suerte, la medicina no es una ciencia exacta. Nunca en medicina 1 más 1 es 2. Y existen dos valores que en medicina no existen. Uno es el 0 y el otro el 0% y el 100%. ¿Qué significa esto? No existe ¿qué posibilidad hay de que yo tenga coronavirus grave? 0%, eso no existe. ¿Qué posibilidad hay de que yo evolucione favorablemente? Es 100%, no existe. Entonces, en todo esto, ¿qué significa? Significa que cualquier cosa puede pasarle a cualquier paciente. Y sobre todo en una enfermedad que recién estamos conociendo. Por eso es que yo llamo nuevamente, porque hoy a la mañana, por ejemplo, escuchaba en una radio a la gente pidiendo desesperadamente, airadamente y sin mucho sustento científico la reapertura de actividades. Y la verdad que yo comprendo la desesperación que muchos tienen, entre los cuales incluso yo también me encuentro, ¿verdad? Del desconcierto, de no saber qué es lo que va a pasar dentro de poco o más adelante, ¿verdad? Eh, eh, pero yo lo que hago es llamar a la reflexión, o lo que digo, llamémonos a la reflexión, porque el virus se mueve en la medida en que se mueven los seres humanos. Y si nosotros empezamos en el pico, porque estamos en el pico de la ola en este momento, nosotros estamos con una cantidad de casos estables que supera los 500 casos por día en todos los casos durante esta semana. Me parece que estamos muy cerca de poder empezar a ver o vislumbrar el descenso en la cantidad de casos. No ha habido en esta semana un descenso significativo de la cantidad de casos. Sí han habido descensos que son esporádicos y hasta diría yo ocasionales, o por suerte, ¿verdad? Pero lamentablemente la cantidad de casos, el descenso de la cantidad de casos que debería haber y que es esperable que haya, no aparece. Entonces yo creo que sería una imprudencia por parte de la gente. Yo quiero que todo aquel que quiere tanto abrir todo, que venga a mirar ahí adentro del hospital, que se acerque un poquito y que vea lo que es a un paciente con dificultades para respirar, con dificultades para hablar, con dificultades para comer, y ni hablar de los pacientes que están en respirador, ni hablar. Es una situación caótica, catastrófica, y la verdad no se la deseo ni a mi peor enemigo, y el solo pensar que alguno de nosotros pudiera estar ante esa situación me desespera y me lleva a invitar a todos de que por favor aguantemos, que no sé hasta cuándo, pero sí sé que muy pronto la vacunación va a determinar de que podamos quedarnos todo en una situación mucho más libre, pero también más libre y tranquilamente más libre. Sí, muy bella reflexión, doctor. Claramente, yo creo que siempre cuando le pasa a uno algo, ahí recién es como que comienza a dar valor a esas restricciones y situaciones del encierro, que la gente dice, me están castigando, y yo creo que más se trata de un cuidado, ¿verdad? Los que pasaron a carne propia, los que estuvieron por ahí, saben contarnos a nosotros. Yo, gracias a Dios, no tuve la oportunidad, o sea, no quiero que tampoco me pase, pero los que ya pasaron por ahí saben decir, mira, no es lindo, es difícil. Aparte de que uno se siente mal, se siente con el temor de contagiar a otro, a su propia familia inclusive. Claro, bueno, yo se lo comentaba a Verónica también, digamos, yo he pasado por la infección por coronavirus, y he tenido la gran suerte de tener síntomas muy leves, ¿verdad? Pero la pasé muy mal. ¿Por qué la pasé muy mal? Porque vos todos los días te acostás a la noche con la incertidumbre de saber si al día siguiente te vas a levantar vivo, si vas a poder terminar la noche respirando bien, si no te vas a complicar, si no te van a tener que llevar a un hospital y te van a tener que meter un respirador. Eso es desesperante, y eso
hasta que pasan 20 días después de iniciar los síntomas, ese miedo no se te va, por lo menos, y encima todavía tengo el grave problema de ser médico y saber de lo que estoy hablando, porque yo lo he visto. Entonces, saber que eso me puede pasar a mí es más desesperante todavía. Por ahí la ignorancia, digamos, el no saber que te puede pasar eso, hasta no sé si no es mejor, pero bueno, la verdad que una vez que uno lo ha visto, yo quisiera a todos los que van a protestar allá frente a Casa de Gobierno, lo quiero llevar ahí adentro del hospital, y mostrarles, bueno, vos venís, vos querés estar así, metele, andá, seguí protestando, tirá piedras, hacé todo lo que vos quieras, gritá, tirate arriba de la camioneta de quien vos quieras, pero mirá lo que te espera, mirá lo que vos estás pidiendo para el resto de la gente, no puedes ser tan egoísta. Es verdad, doctor, es verdad. La incertidumbre cuando uno está pasando también, pensar, mirar a tu costado, ver tus hijos, ver tu familia, es algo muy duro. Como dice usted, te acostás a dormir y no sabés cómo vas a reaccionar, porque este virus te sorprende todos los días, doctor. Es Todos los verdad. días. Aparte Doctor, perdón. me asombro, perdón, discúlpame, me asombro de la gran cantidad de científicos que tenemos en la calle, porque escucho a comerciantes hablando de que la tasa de infección es muy baja cuando se dan los protocolos. ¿De dónde sacan eso? Un tipo que, con todo el respeto que me puede merecer un comerciante, puede llegar a saber muchísimo de comercio o de cómo se maneja un restaurante, pero de medicina no sabe nada. Claro, es verdad. Es una irresponsabilidad hablar de esta manera. Es Totalmente. verdad. Doctor, tengo una pregunta de un oyente y dice si esas lesiones de alveolos son permanentes. Muy buena pregunta, porque también aparentemente sí son reversibles. Aparentemente sí son reversibles, pero no lo puedo asegurar. En general, hasta ahora, todos los pacientes que han tenido complicaciones de COVID prolongado han revertido sus lesiones pulmonares y cardíacas. Hasta ahora. No hemos tenido pacientes que han tenido evoluciones malas, digamos, ¿no? O sea, en realidad los pacientes que han tenido miocarditis y han desarrollado insuficiencia cardíaca han tenido muerte súbita y se han muerto, pero es una miocarditis aguda, viral, grave y tormentosa que se ocurre en el contexto de un paciente que está en respirador y que le aparece, se le instala el virus en el corazón y lo termina de matar ahí, con eso. Entonces, la verdad es que la miocarditis alejada en el tiempo y en el COVID prolongado, lo descrito está hasta ahora es que retrograda. Pero hay mucho estudio por hacer en estos pacientes, en aquellos que tienen miocarditis. No solamente hay que hacer un electrocardiograma, sino también hay que hacer un ecocardiograma, Doppler color, hay que hacer una resonancia nuclear magnética cardíaca. Son estudios muy, ¿cómo le puedo decir? Raros, caros y difíciles de interpretar. Tienen que ser evaluados por personas con mucho entrenamiento, con mucho training en imágenes cardíacas. Bueno, doctor, la verdad que un placer tenerlo, súper importante todo lo que nos dijo, se entiende, usted lo está viviendo ahí en primera línea, o sea, qué mejor que usted nos pueda decir qué se siente, ¿no? Usted como médico, ver tanta gente hoy, cierto, yo entiendo, yo soy comerciante, yo entiendo, porque también me pasa, no puedo abrir mi negocio, no puedo generar dinero, pero prefiero la vida, o sea, yo sé que va a pasar esto, si hacemos un esfuerzo, nos quedamos en casa, si tiene que ser un mes más, pero estrictamente cumpliendo el protocolo, vamos a salir, o sea, si salimos otra vez toda la calle, yo creo que no contaremos la historia, doctor, o sea, es la realidad y la triste realidad, o sea, la vida es lo más importante en este momento. O sea, o si no saldremos todos con miedo, ¿qué sentido tiene, no? Andar otra vez
recorriendo por las calles y sin saber de qué, si volvés contagiado y contagiar a tu familia, o sea, esa incertidumbre es muy difícil, o sea, es aguantar un poquito, un esfuerzo más, no nos queda de otra. Y si seguimos así y fuimos aumentando casos, fue por esa gente que no respetó el protocolo, es así. Es así, así que bueno, pedimos a la gente que por favor, o sea, no es que estamos en contra ni a favor de este o a favor del otro, estamos a favor de la vida, nada más, nada más. Perdón, aprovecho también para graficar de que no tengo absolutamente ningún conflicto de interés en esta charla. No pertenezco a ninguna agrupación política, lo único que hago es medicina no pertenezco ni al oficialismo ni a la oposición, no pertenezco a nadie. Yo soy un libre pensador y apasionado por la medicina, estoy enamorado de la medicina y lo único que me motoriza a pedirle a la gente que por favor sea prudente en lo que hace es el bienestar de las personas, el bienestar del que está al lado mío en la cola del supermercado o en la cola del cajero. Yo lo único que quiero es que todos sigamos vivos y dentro de un año esto sea solamente un mal recuerdo. Claro, y qué lindo escuchar que un doctor, un médico nos venga y nos diga a nosotros, mira, esto no se trata de política, esto se trata de vidas para salvar. Es la mejor aclaración que podemos tener nosotros hoy. Así es. Bueno, doctor, gracias, gracias. Doctor, ¿dónde lo podemos seguir? Doctor, ¿nos puede contar la dirección, cómo se está manejando con los turnos ahí en la clínica San Camilo, por favor? Sí, bueno, yo estoy con los turnos, atiendo todos los días después de las 16 horas en el Instituto San Camilo. Los turnos se piden ahí en San Camilo o al 4453-928, es el número fijo del instituto. Estoy todos los días y atiendo a absolutamente todas las obras sociales, incluido para mí. Bueno, aprovecho para agradecerte tanto a vos como a Yeu toda la enorme muestra de cariño que han tenido conmigo. Agradezco también todos tus llamados, tanto tuyo como los de Yeu también, y la preocupación cuando estuve con COVID y bueno, inmensamente agradecido y bendecido me encuentro por estar dentro de sus amigos. Amén. Gracias, doctor. Igualmente, doctor, nos ha acompañado muchísimo en esta etapa y todavía lo sigue haciendo con sus consejos y todo. Así que acá con Guada también le mandamos un beso enorme y muchísimas gracias, doc. Muchísimas gracias. Chao. Suerte, que estén bien. Gracias, doctor. Bueno, allá nos vamos a una pausa. Qué lindo programa. La verdad que es un placer tenerlo al doctor Luis Quintana, es cardiólogo y realmente un gran referente aquí en Formosa para hablar como profesional, ¿no? Siempre trayendo información de profesionales a nuestro programa, que es lo que vale, ¿no? Sí. No dejar de guiarse tanto por lo que dice, como dice el doctor acá, son todos científicos, pero bueno, hay que escuchar la voz de los profesionales que, bueno, se formaron para eso, ¿no? Qué bueno tenerlo a él siempre. Ya se hizo, ya no solamente conocido como profesional, sino como amigo ya nuestro de la casa. Así que gracias por estar siempre, doctor. Bien, vamos a una pausa.